Hoy aquí en la cabina de Jessy Cervantes, en Exa, platicamos con la doctora Laurian Jiménez Five, líder del proyecto Salvemos Conciencia. Es jueves, gracias por continuar con nosotros en este programa de radio, tal y como lo anunciamos desde muy temprano, porque muy temprano les pedimos que por WhatsApp nos mandaran sus dudas. Me acompaña y me da muchísimo gusto volverla a ver, porque sí me da gusto volverla a ver, a pesar de que yo hubiera pensado, valga la redundancia, espero no verla más o verla para otras cosas, para otros temas que tenga que ver con algún otro detalle de salud que hubiera surgido. Pues aquí está con nosotros la doctora Laurian Jiménez Five. Qué gusto que estés de nuevo en este programa. Te saludo con cariño. ¿Cómo estás, Lauri? Muy bien, gracias, Jessy, afortunadamente, muy bien. Contenta, como siempre, de estar en el programa. Es un privilegio, un gusto muy grande estar aquí, y poder hablar a tu auditorio, desde luego, ¿no? Lástima, como dices tú, yo hubiera querido que después de las fiestas, cuando reanudáramos el programa, no tuviéramos más que hablar de la tragedia de la pandemia. Desafortunadamente, pues no ha sido así que aquí estamos hablando todavía de la pandemia. Oye, ya casi un año, estamos a casi un año de que esta hecatombe llegó a nuestra vida, de que esta pandemia apareció en nuestra vida. Nunca imaginamos cuando nos dijeron que eran solo 30 días, de aquel 19 de marzo al 19 de abril, que luego nos dijeron no, es cuarentena, cuando estábamos sufriendo la parte más alta de los picos que decían en junio. Nunca nos imaginamos que los verdaderos picos, que el terror iba a llegar a nuestra vida vía COVID-19, enero del 2021, y así fue. Así fue. Pues mira, lamentablemente pasa lo siguiente, Jessy, que sí, la gente, el público en general, la ciudad, la población, pues imaginaron esto, pero ¿por qué? Es que tendríamos que preguntarnos esto. ¿Por qué la gente imaginó esto? Que esto se iba a ir pronto, que era algo que solo se iba a extinguir, que no era muy problemático, que no era grave. La gente creyó esto porque esto fue lo que se les dijo. Al inicio de la pandemia, en nuestro país eso fue lo que se dijo. De hecho, todavía quedan por ahí en el recuerdo de los lamentos, ¿verdad? Aquellos cartelitos de la Secretaría de Salud en donde se decía, no se preocupe, el COVID no es grave, esto no es más grave que una influenza, ¿no? Y cuando nos encerraron en la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos encerraron diciéndonos, no se preocupen, es Semana Santa y una semana más, y ya estamos del otro lado, ¿no? Tristemente, pues la gente ha ido creyendo esto, y también la gente ha creído cuando se le dice, ya domamos la pandemia, ya domamos esa curva, aplanamos la curva, ya llegamos al pico, lo peor ya pasó. Se ha dicho tantas veces, y lo más lamentable es que esta narrativa, estos mensajes han provenido de los niveles más altos de nuestro gobierno. Y entonces la gente, y ahora volvemos a lo mismo, otro discurso falso, a la gente se le está haciendo creer que ya llegaron las vacunas, y entonces las vacunas son la solución mágica a todos los problemas que nos están afectando, ¿no? Pues todo esto ha sido una gran mentira, y hubiera sido mucho mejor. Habemos quienes desde el principio, en el mes de marzo, cuando López-Gatell se paró en una conferencia de prensa y trató de explicarnos contra toda la lógica humana, por qué era mejor que se infectara 10 niños en una escuela en lugar de 1, y por qué era todavía mejor si se infectaban 100, ¿no? En una escuela en lugar de 10. No sé si alguien recuerda eso, pero eso fue en marzo del año pasado, y cuando dijo eso, la gente que sí sabemos a lo que se estaba refiriendo, pues nosotros entramos en pánico. Ahí es cuando yo empecé a alzar la voz y me volví lo que ahora, pues como una suerte de activista en pro de la vida que se está perdiendo gracias al manejo negligente de la pandemia en nuestro país, ¿no? Pero pues nosotros sí sabíamos que esto iba a ser así. Yo estoy siguiendo la pandemia desde diciembre de 2019, cuando en China se habló de lo que estaba pasando, se veía a leguas que esto iba a ser un problema muy grave. Para cuando dieron el aviso y pasó enero y esto empezó a tener un brote en Europa por allá de mediados de febrero, lo que se veía ya, entendimos claramente que esto iba a ser un problema gravísimo, y que la forma como nuestro país esto se estaba manejando desde el principio era como sobresimplificar algo que era realmente muy grave y muy difícil de controlar. Y pues bueno, gracias a ese discurso demagógico de medias verdades, de falsas discursivas,
Enos aquí, ¿no? Ya un año, más de un año después del inicio de la pandemia. Hay que acordarnos que el 31 de diciembre de 2019 fue cuando se dio el aviso de esta enfermedad por parte de las autoridades chinas a las autoridades sanitarias internacionales. Y entonces, pues sí, ya es más de un año, ¿no? Para nosotros vamos a cumplir el año ahora en febrero, desde que se dio el anuncio del primer caso en México. Y lamentablemente estamos peor que nunca, ¿no? En lugar de que esto se haya mejorado, vamos peor. Es justamente lo que voy a hacer. Voy a pasar las preguntas del público para que vayas respondiendo a toda la gente que tuvo a bien mandarnos estas preguntas vía WhatsApp. La primera es, ¿está peor el virus del COVID que hace un año en marzo cuando empezó? Sí, bueno, depende a qué se estén refiriendo. A ver, sí, en este momento el virus SARS-CoV-2 es el mismo virus que inició desde que se habló de la enfermedad COVID-19, como dije, el 31 de diciembre del 2019. Ok, sigue siendo el mismo virus. A través del tiempo, el virus ha ido cambiando. Estos cambios son variantes. Es la misma especie del virus que causa la misma enfermedad, pero se dan variantes porque el virus empieza a mutar. Entonces, ahora primero la gente necesita entender por qué un virus muta. Los virus son microorganismos muy precarios. Hagan de cuenta que es el tipo como más simple de microorganismo que existe. Por lo mismo, tienen como muchas deficiencias en sus procesos. Entre otras, un virus es un microorganismo que no puede replicarse, no puede reproducirse solo, sino que requiere invadir otra célula, capturar a esa célula y utilizar, vamos a decir, secuestrar a esa célula para que la célula haga la replicación del virus. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Los virus, porque son, de hecho, microorganismos muy simples, como poco avanzados, entonces tienden en sus ciclos de replicación a incorporar defectos en su material genético, en su información genética. Es decir, no tienen buenos mecanismos de control de estos errores. Lo que incorporan son errores. Ahora, estos errores se traducen como mutaciones. Entonces, para contestar la pregunta de forma muy simple, el virus desde luego ha ido mutando, pero lo que alarma de forma muy importante en este momento es que ahora ya se describen cepas o variantes de este virus, una muy importante que se describió por primera vez en el Reino Unido, otra en Sudáfrica, otra que se describió en Japón, pero de hecho se localizó que esa cepa proviene de Brasil. Es una cepa brasileña que finalmente se identificó en Japón. Y como estas, pues habían sido estas tres, estas cepas ahora se sabe que son más infecciosas. Es el mismo virus, produce la misma enfermedad, pero tiene una mayor capacidad para infectar a los demás. Esto es un problema muy grave. Pero aquí necesitamos ver el origen de por qué está sucediendo esto. ¿Saben? Si desde el principio el enfoque hubiera sido lo que hizo Australia, lo que hizo Nueva Zelanda, de contener los contagios, ellos dijeron, aquí no nos vamos a andar con vaciladas, nosotros le estamos tirando al contagio cero, es decir, controlar cada uno de los contagios que se presenta, rastrear contactos, asegurarse que no hay contagios que se estén reproduciendo en la comunidad, una serie de cosas. Esta es la estrategia correcta, esto es lo que permite ahorita a Australia, Nueva Zelanda, vivir de una forma muy normal, que su economía ya sido muy poco impactada, etcétera. En cambio nosotros, a ver, hemos dejado que el virus se esparza, se disemine por la población. Esto le hemos dado al virus la oportunidad de replicarse infinitas veces. Le hemos dado huéspedes para dar y regalar, es decir, seres humanos, todos los que el virus ha querido. Porque aquí la estrategia que se estableció fue una estrategia de mitigación. Mitigación significa que nunca se procuró contener los contagios. O sea, se permitió que los contagios se siguieran expandiendo, nada más que a un ritmo como que menos acelerado. O sea, poquito, pero ahí van y se sigue expandiendo. El problema de esto es lo que estamos viendo ahora. Esto se sigue dando hasta que llega un punto en que ya no se puede detener ni siquiera la velocidad, porque ya son tantos los contagios que se disparan, como lo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México, el Estado de México y muchos estados de la República. Pero aquí lo trágico, y volvemos a la pregunta, ¿el virus es más agresivo ahora? La respuesta es esta. Lo que sí tenemos y es muy preocupante, le hemos dado la posibilidad al virus de mutar. Estas mutaciones, algunas son funcionales, otras no, pero ya tenemos 3 que sí lo son. Lo hacen más contagioso. En un futuro nada nos asegura que dejando al virus que se siga reproduciendo de la forma como lo está haciendo, sí, tarde o temprano va a adquirir otras características como de mayor virulencia, es decir, producir una enfermedad más agresiva.
o, por ejemplo, esconderse de los mecanismos de inmunidad, es decir, que las vacunas ya no servirían contra este virus. Todo esto puede ocurrir y está ocurriendo porque no hemos controlado los contagios. Que la clave entonces son los contagios. Esa siempre fue la clave, siempre ha sido la clave. Por eso esto que, como iniciamos el programa, este argumento absurdo de es mejor que se infecte 10 niños en lugar de 1 antes de cerrar una escuela, todavía mejor si se infectan 100 antes de cerrar la escuela. Esto lleva a una lógica retrógrada y negligente en donde lo que quiere decir es que dejemos que se sigan infectando, no nos importa, ¿sí? Porque ¿para qué vamos a molestar a la comunidad de esa escuela cerrando la escuela? Mejor dejemos que se infecten 100 niños y luego vemos. No, aquí la cosa era no permitir un solo niño infectado y si había uno, evitar a toda costa que se dieran 10. La clave de cómo se podía y se puede todavía controlar la pandemia, los contagios. Esa es la fuente de todos nuestros problemas. Oye, Laurian, una de las preguntas más recurrentes que hay, y voy a resumirla porque está en muchas de ellas, es el cloro. Preguntan si funciona el cloro como sanitizador, como elemento sanitizador, y ahora mucha gente se lo está tomando con, me imagino, dosis muy leves, porque preguntan si es bueno tomar clorito, que le llaman. Que es, no sé, hay muchas preguntas recurrentes en torno al cloro para sanitizar y al cloro tomado llamado clorito. ¿Qué hay al respecto? Sí, muy rápidamente. Lo voy a decir con claridad. Solía yo no querer hablar de este tema porque se me hacía, pues no vamos a hablar de charlatanerías, ¿verdad? Pero parece que es un tema tan recurrente y hay mucha gente que está enfermando, intoxicándose y muriéndose gracias a los charlatanes que están ganando una fortuna promoviendo la ingesta de un producto potencialmente letal. Es un producto tóxico al ser humano que es potencialmente letal y la gente se ha creído sus argumentos. ¿Por qué? Porque todos estamos desesperados, porque todos queremos tener esperanzas en que hay algo que podemos hacer para salvarnos de esta enfermedad COVID-19. Sí, todos estamos así. Ahora, el cloro, el dióxido de cloro, el clorito, el hipoclorito, esta no es la respuesta. Ahora en los hospitales está llegando gente en estado de alta gravedad, en estado muy crítico, con perforaciones intestinales causadas porque bebieron dióxido de cloro. Esto está documentado. Han habido muertes. Les digo algo muy claro. El cloro sirve para limpiar el baño. Limpien el baño con cloro. Desinfecten el excusado con cloro. Utilicen el cloro para desinfectar diferentes superficies. El cloro no es para consumo humano. No se debe ingerir, ni siquiera diluido, ni siquiera vendido por algún charlatán que les dice, aquí está la cura contra COVID. A ver, el dióxido de cloro no previene ni cura COVID-19. Lo que pueden ustedes estar haciendo es intoxicándose y poniendo en riesgo sus vidas al tomar este producto que es realmente altamente tóxico para el ser humano. No sirve para nada, Jessy. Qué bueno y qué claro quedó. Charlatanería en total. Otra de las preguntas que es muy recurrente es el tipo de test que hay para el COVID. ¿Cuál es para cada qué? Preguntan aquí por el de sangre, la gota de sangre en el dedo, el de antígenos, el PCR. ¿Cuál debe hacerse en qué momento? Sí, todo el mundo tiene esta misma duda. A ver, primero, no es tan complicado como todo el mundo cree. Es bien sencillo. Hay 3 tipos de pruebas, ¿ok? 3. Una son las pruebas por PCR. Estas son las pruebas moleculares. Hay otras que son pruebas de antígenos, ¿ok? Hay otras que son pruebas de anticuerpos, ¿ok? Solo son 3, PCR, antígenos y anticuerpos. Ahora, PCR y antígenos, ¿qué detectan? Detectan al virus, detectan en una muestra de una persona al virus. Nada más que la prueba por PCR detecta el material genético del virus, mientras que la prueba de antígeno detecta una proteína del virus. Ambos detectan al virus. ¿Qué tipo de muestras se requieren para estas dos pruebas, tanto PCR como antígeno? Se requiere hisopado nasofaríngeo u orofaringio u ambas. Quiere decir que es un cotonete, un hisopo, como un cotonete pero muy delgadito y largo, que entra por la nariz y se toma una muestra de
que es de la nariz, faringio, o sea, de la faringe a través de la nariz, y después otra por la boca, orofaringia, de la faringe. Entonces, estas que se toman por hisopados puede ser PCR y antígeno. Detectan al virus. ¿Para qué sirven? Para detectar a una persona, para saber si una persona está infectada en ese momento. Es decir, si trae el virus. Estas pruebas identifican al virus. Entonces, si usted tuvo COVID antes o cree que tuvo COVID antes, estas pruebas no le sirven. Estas pruebas sirven para detectar la infección activa, que ahorita usted está infectado. ¿Y la de la gotita? Ok, a ver, la de la gotita es una que no es muy recomendable. La gotita puede ser una gotita de sangre. Estas son las pruebas serológicas. ¿Qué detectan las pruebas serológicas? Detectan la respuesta inmune de la persona contra el virus. No detectan al virus, sino la inmunidad que una persona tiene contra el virus. Entonces, estas pueden ser, si son pruebas serológicas rápidas, es una gotita de sangre y es algo similar, un cassette, similar a lo que es una prueba de embarazo, vamos a decir, se pone una gotita de sangre, se ven las rayitas y se ve si soy positivo o no. La otra es con un tubo de sangre que se toma en el laboratorio y son pruebas serológicas también, pero de mejor calidad, ¿no? Para decirlo de forma muy simple, las pruebas serológicas rápidas no sirven. Tienen muchos errores, tanto de falsos positivos como de falsos negativos. La gente se las hace porque son las más baratas. Entonces piensan, no, pues rápido, me hago una pruebita o un piquetito en el dedo, veo. Sí, pero ese resultado positivo podría no ser verídico y también ese negativo que le salga podría no serlo. Quedó muy claro como siempre y yo te agradezco y me encantaría pedirte la oportunidad de el próximo jueves estar de nuevo en contacto contigo. Creo que una parte de la información veraz como tú la das, Lauri, es fundamental hoy en día para la gente y sería un privilegio tenerte dentro de 8 días. Con muchísimo gusto, claro. Siempre es un placer estar en el programa. Nos vemos dentro de 8 días y manden sus preguntas y todas esas dudas que tengan, espero que las podamos aclarar. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Jess. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.